Muy buenas chavales, hoy os vamos a enseñar a cómo poner una lija en tu nueva tabla, ¿vale? Para eso vamos a necesitar un poquito de alcohol, un rodillo, pues por ejemplo para esto vamos a necesitar una llave, que esta no es. Además, búscame una llave, anda por favor. Y un cúter, ¿vale? Entonces, una vez teniendo esto, quitamos la lija que tenemos aquí, ¿vale? Si no la podéis quitar, en esta, como es la tabla nueva, pues me da igual. Pero si es una tabla antigua, para quitar la lija con un secador lo podéis sacar bien. Vale, lo primero que tenemos que comprobar es si la lija, ¿vale?, entra o no entra en la tabla de largo y de ancho, ¿vale? Con lo cual esta nos viene perfecta. Y lo primero que vamos a hacer, ya tenemos la llave, vamos a quitar el freno para que sea más fácil. Lo podéis hacer, mira, lo voy a hacer sin quitar el freno y así para vosotros es más rápido. Pero si quitáis el freno es más fácil, ¿vale? Así que nada, lo primero que vamos a hacer es poner la lija. ¡Error! Lo primero que hay que hacer es echarle un poquito de alcohol. Vale, echamos alcohol, le damos con un trapete para que no quede ningún rastro. Vale, una vez le hayamos quitado el pegamento de la otra o ya tengamos limpio esto, ya, ahora sí que sí, despegamos. ¿Ves? Mira, magic, oh my god. Vale, perfecto. La centramos como nos mola. Vamos del centro hacia los lados. Y ya está. Ya tenemos la lija puesta, chavales. De cine. No, venga, va, vamos a hacerlo bien. Mirad, la parte de aquí, yo lo que hago es meter el cúter por la parte de aquí. De esta manera, ¿vale? El cúter lo meto por aquí. De esta manera me hace tope. Y puedo cortar con precisión. Si no tuviéramos el freno, sería mucho más fácil. Porque claro, simplemente apuñalamos, hacemos así y sacamos el resto. Pero en este caso es simplemente seguir poco a poco. No sé si os estáis fijando, ¿vale? Ahora le doy aquí un poquito. ¿Lo veis o no lo veis? ¿Lo veis, no? ¿Jabes o no jabes? Ahora hago así y hago fuerza. Con la cuchilla hay que hacer fuerza. Habría que hacer fuerza en el canto, ¿vale? O sea, si esto es el canto metálico, haces fuerza, ¿vale? Y va saliendo fácil. No os preocupéis porque, a ver, puedes arañar la tabla, pero no es mucha locura, ¿vale? El freno cortado por ahí dentro, ¿vale? Y bien marcadito. Si lo hubiéramos puesto, como os he dicho antes, quitando el freno, vamos, hacemos así y pues sabríamos dónde están los boquetes de los tornillos. Pero como lo hemos hecho así en plan rápido, pues sí, queda bien, pero los tornillos no sabes dónde están, ¿vale? Vale, la parte de aquí. La parte de aquí hay gente que directamente lo corta aquí, es más fácil, y hay otros que simplemente les gusta que la lija llegue a todo el contorno de la tabla. Vas a caer el cúter a ras de el cuello y sí, va a cubrir un poco la soldadura. Después poco a poco lo podemos ir rematando. Levantas un poco y vas poco a poco sin apretar mucho, porque si no le vas a dar a la soldadura, ¿vale? Y después te puedes asustar porque te crees que te has hecho una fisura y no es fisura, es simplemente que te has dado mandanga de la buena. ¿Vale? Ya tienes toda la soldadura que se ve ahí. Así ya tienes controlada. Ahora vamos a lo delicado.
Si os fijáis, ¿veis que sobra? La parte de aquí y la parte de aquí. Esto hay que matarlo. ¿Cómo? Cogéis algo que tenga metal. Esto me vale. Esto me vale. Esto me vale. Vale todo, ¿vale? Cogéis simplemente y le dais. No apretéis mucho, simplemente marcarlo. Para saber dónde está el final de la tabla, ¿vale? Y aquí haces lo mismo. Ahora, pues por ejemplo, cambio. Le doy con la herramienta esta. ¿Vale? Incluso con el propio cúter podéis, ¿vale? Lo podéis rascar. Pues, como ya sabemos dónde está el final, es llevar la cuchilla cerca del canto. Y ahora ¡tachán! Y ahora hacemos lo mismo por el otro lado. ¿Vale? Desde abajo y solo dando en el cantito. ¿Vale? Ya lo tenéis perfectamente contorneada. ¿Veis? Ya vuestro pie no puede levantar la lija. No la puede levantar porque está contorneada de manera que quede siempre, si veis, aquí veis un poquito de azul. Eso significa que la lija la tenéis dentro del canto. ¿Vale? Y ya está, chavales. Muy importante. Yo he ido apretando para quitarle el aire, ¿vale? También tienes esto para quitarle el aire. Pero como son lijas pequeñas, esto en un longboard, un skate es mejor. Pero aquí simplemente, si algún día os encontráis alguna burbuja, o sea, hacéis esto y os encontráis una burbuja ahí y no sale, lo único que tenéis que hacer es, con la puntita, darle a la burbuja. Mira, voy a levantar y voy a hacer una burbuja para que lo veáis. ¿Vale? Ahora cojo y lo pego por aquí, lo pego por aquí. Y aquí hay una burbuja, ¿vale? Hay pequeñita. Ahí está la burbuja. Entonces, la manera de quitar la burbuja, cogéis con el canto, pincháis y apretáis alrededor. Se acabó. ¿Vale? Así de fácil. Si os sale un burbujón, pues levantáis la lija y lo volvéis a poner. No pongáis ahí a pinchar. Pero simplemente si tenéis una pequeña burbuja, ¿vale? Como en este caso. Así que nada, chavales.